Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Después de haber terminado el carenado, he continuado trabajando con el tema del ruidillo este de la radio y vamos a ver en qué ha quedado la cosa. Lo vemos en unos segundos. Una vez que está terminada la capota del motor, voy a seguir con el problema del audio del EFIS. Me ha dicho el fabricante que hay una opción de diagnosis en la que el EFIS reproduce continuamente todos los mensajes que están grabados a través de la salida. Para hacer la prueba voy a desconectar todos los cables del EFIS, tal y como si lo tuviera encima de una mesa en la oficina. Lo voy a alimentar con una fuente externa de 12 voltios. Y este es el conector de la alimentación. Lo voy a poner en su sitio. Y de este conector, a través de este jack de 3,5, también voy a sacar el audio. Para poder grabar en la cámara lo que salga por la prueba de sonido, voy a conectar el jack que viene del EFIS en este transmisor inalámbrico, que es por aquí. Ya está conectado y el receptor lo voy a conectar a la cámara con la que estoy grabando, así que no me oiréis a mí, pero vamos a ver qué es lo que sale por el EFIS. EGP, CH2, coolant, thermal, temperature, pressure, speed, engine RPM, rotor speed, high, low, terrain, GPS, pull up, car 500, obstacle, fuel, angle, flow, level, GLS, intercept, fin, GLS, lock. Como hemos visto, efectivamente por la salida de audio salen los mensajes. Se oye muy distorsionado porque la tensión de salida de audio del EFIS no se corresponde con la entrada de este cacharrillo. Está diseñado para micrófonos lavalier, me parece que se llaman. Entonces, bueno, pues llega una señal que no está perfectamente adecuada a este aparato. Una vez que sabemos que el audio sale, vamos a ver cómo se oye ese audio por los auriculares. En este caso, como no tengo posibilidad de conectar estos auriculares a la cámara, lo que voy a hacer es meter dentro de los auriculares un micrófono, el micrófono de este cacharro, y a ver cómo suena. Como he comentado, el micrófono de este cacharro conectado, esto lo pondré ahora en la cámara, y el micrófono lo voy a meter dentro del auricular para que grabe lo que se oye a través de los auriculares. Para ello ahora la conexión en el EFIS pues es como tiene que ser, todo conectado con el extender, el monitor de datos del motor y conectado a la radio. No sé si se me oirá bien ahora, tengo los auriculares puestos, el micrófono dentro de los auriculares, voy a encender la batería, el EFIS y la radio. Hola, hola. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, pues voy a bajar un poquito el brillo de la pantalla, la sensibilidad de la cámara, así un poquillo mejor. Y vamos a hacer la prueba del audio. Como hemos podido escuchar, el audio sale, se oye, pero es aún peor la distorsión que tiene por el tema del nivel de tensión que sale por la salida del EFIS. Así que voy a consultar al fabricante cómo poder adaptar esa salida, porque en teoría dos cacharros que son del mismo fabricante deberían entenderse directamente. A ver qué me dice.
Pues ya he estado hablando con el fabricante, hablo directamente con la persona que diseña el equipo, o sea, en ese aspecto el servicio es muy bueno. Además, los vídeos que estáis viendo se los estoy mandando también a él, y la solución que me ha dado es que haga un divisor de tensión que reduzca la tensión en una relación 20:1 con estos valores de resistencia para hacer la primera prueba. Y aquí está hecho el divisor de tensión, una resistencia de 560 ohmios contra una de 22 ohmios. Me ha dicho que la impedancia total la puede soportar perfectamente tanto el EFIS como la radio. Y esto lo voy a conectar al cable del EFIS, y en la clavija que ya hay disponible que viene desde la radio, pues voy a conectar este lado. Así que voy a soldar esto en el cablecillo que sale del EFIS. Ya he hecho la conexión aquí del divisor de tensión, está hecha de aquella manera, teniendo cuidado que no contacte nada con ninguna parte metálica, que no haya cortos. Y ahora voy a hacer la prueba del audio en la radio. Voy a hacer la misma prueba de antes, el micrófono dentro de los auriculares, el receptor conectado a la cámara, y vamos a reproducir los audios de muestra a través de la radio. Haciendo la batería. Enciendo el EFIS. Y enciendo la radio. Okay, initially between the 6 and 4,000 feet, we erase the holding in that case, one to my comment. Esta es la aproximación del aeropuerto de Sevilla. Y vamos a reproducir los audios. EGP. Temperature, pressure, speed, engine RPM, rotor speed, high, low, terrain, GPS, pull-ups, call 500, obstacle, fuel. Pues con el invento este del divisor de tensión, efectivamente ya se recibe bien el audio, pero el ruidito ese de clic, 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 clic ahí sigue de fondo. Se lo voy a mandar al fabricante a ver lo que dice. Pero bueno, esto es un avance importante porque sé que el audio le llega a la radio y lo único que queda pendiente es quitar el ruidito. Por último voy a hacer la misma prueba con el divisor de tensión, pero por medio el transformador de audio, el supresor de ruido este que adquirí en Amazon. Cuando sea posible ir a Sierra Víctor Lima para hacer la propuesta de llegada a Sevilla 1 kilo que nos llevará al borde de Jerez con descenso para Jerez. Call 500, EGP, CHT, coolant, oil, temperature, pressure, speed. Sí, afirma, estamos listos y tendríamos que ir un poquito al norte del borde de Sevilla para incorporarnos en sentido sur. GPS, Procedemos al norte del borde de Sevilla para incorporarnos en sentido sur. fuel, angle, flow, level, GLS, intercept. Como se ha visto, pues el sonidillo este de clic, 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 clic sigue estando ahí presente. No sé si se oye muy bien, está a menos nivel, pero sigue un poquillo presente. Se lo he comentado al fabricante y lo que me ha propuesto, que lo veo bien, es que va a modificar el firmware del EFIS para que solo esté activa la salida de audio cuando hay un mensaje que enviar. Esto ya está disponible en la nueva versión del EFIS, que es la G4, esta es la G3. Y va a modificar el firmware del G3 para que tenga también esa característica, que la salida de audio esté inactiva si no hay nada que enviar, con lo que el ruidito de clic, 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 pues no estará normalmente oyéndose. Así que voy a poner punto final ya a este episodio. Yo considero que esto ya está solucionado. En cuanto me envíe el firmware también lo mostraré, pero voy a cerrar este episodio para poder publicarlo. Y en el siguiente voy a empezar a cerrar el panel de instrumentos.
antes, pues pondré esto en condiciones, que no esté aquí al aire, sino que esté bien soldado con en vez de resistencia, potenciómetros de 1K que los pueda yo regular para ajustar el nivel el nivel de audio que le llega a la radio. Y cuando esté todo ya puesto bonito, haré una foto y cerraré el panel de instrumentos. Pero eso lo veremos en un próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.